Gracias a los organizadores por la invitación, gracias a todos los presentes que están aquí. La ponencia de hoy es Un candidato se prepara. Vamos a hablar rápidamente de lo que es la preparación, tanto en la forma como en el fondo de un candidato. Bueno, para definir el tema de candidato, hice una consulta al diccionario de la RAE que dice que es una persona que pretende algo, ¿no? Especialmente un cargo, un premio o una distinción. Para efectos del marco de una campaña electoral, que es al que nosotros estamos apuntando, ubicamos al candidato en el contexto de las campañas políticas, nos estamos refiriendo a candidatos a cargos políticos. Y eso es algo que quiero siempre recalcar, ¿no? A cargos políticos, en un proceso electoral. Y para empezar, pues, si estamos hablando de cargos políticos, hay que hablar un poquito y definir lo que es la política. Porque vemos muchos candidatos que dicen que no son políticos, que son independientes, que no son políticos, que son intelectuales, y esto es una contienda política, y hay que prepararse en política. Lo mínimo es que saber entonces algo de qué es política. Entonces, en una definición sencilla, fácil de entender, consulté nuevamente al diccionario de la RAE para que nos dé algunas definiciones de las acepciones que tiene la palabra política en este diccionario, ¿no? Una de ellas dice el arte, doctrina u opinión referente al gobierno de estados. Otra nos dice actividad de quienes rigen o aspiran a regir asuntos públicos. Y hay otra acepción más que me interesó tomarla, que es actividad del ciudadano cuando interviene en asuntos públicos con su opinión, con su voto o cualquier otro modo, ¿no? Ya estamos entrando un poquito al tema que tiene que ver con el voto también. Una definición clásica, ¿no? Traemos a Platón a estos tiempos y nos da algunos puntos claves de qué es la política, ¿no? Dice, la política es el arte de gobernar a los hombres con su consentimiento. El político es quien conoce este difícil arte. Y también nos dice, el arte de gobernar por la fuerza no es política, es tiranía. Entonces, teniendo un claro, más o menos ya qué es la política, pasamos a también leer rápidamente qué es la política y los políticos en la última década. Y no solamente esto va en Perú, sino me parece que va para toda Latinoamérica. En los últimos años la política se entiende como toda acción o conjunto de acciones que realizan personas que se encuentran ocupando cargos de elección popular o cargos públicos, ¿no? A través de designación directa. Presidentes, alcaldes, congresistas, ministros, viceministros. Por lo general, la gran mayoría de estas personas, lamentablemente, no están preparadas para ejercer dichos cargos. Pero la ciudadanía les atribuye la condición de políticos solo por estar en el cargo. E incluso le dicen políticos a cualquier persona que está candidateando a un cargo de elección popular. Ahora, vamos entrando un poco más al tema, que es el candidato y el liderazgo político. Y es entendido de que si vamos un poco más allá de ello, pues tiene que el candidato tener algún nivel de liderazgo, de todas maneras. Entonces, un poquito para definir también qué es el liderazgo, ¿no? Es una capacidad a veces natural y a veces construida o aprendida que poseen algunos individuos para poder influir y conducir de diferentes maneras a sus congéneres. Por lo general es seguido y admirado por muchas personas a los que denominamos como liderados o seguidores. Pero hay algo importante que hay que recordar siempre acá, que no hay liderazgo si no hay seguidores. O sea, el que diga ser líder tiene que tener seguidores. No puede haber uno que diga ser líder y no tenga seguidores visibles. Entonces, un poco más allá ya en el tema político, ¿qué es el liderazgo político? Entonces vendría a ser la capacidad que tienen algunos políticos de poder dirigir o conducir los destinos de sus seguidores o de una población en general. O sea, ¿habría políticos que no tienen liderazgo? Esa es una pregunta clave. ¿Quién es el político entonces? Y acá yo he puesto la foto frente a frente de dos grandes políticos importantes en el Perú y también en Latinoamérica, como lo es Víctor Raúl Ayala Torre y José Carlos Mariátegui. Y me atrevo a definir que el político es aquel hombre o mujer con una base ideológica, doctrinaria o cosmogónica, que estudia y propone ideas que buscarán mejorar la calidad de vida
de sus semejantes. Lejos de tener una imagen sesgada del político actual, un político debe ser una persona muy preparada en diversas disciplinas del conocimiento. Y aquí es muy importante recalcar que no es que solo se prepare en cómo va a decir las propuestas o cómo va a transmitir el mensaje, sino que tiene que tener un conocimiento amplio de la realidad. Y esto estamos hablando temas de economía, temas de educación, los temas de salud, que ahora son cruciales, ¿no? Por todo este tiempo de la pandemia, los temas de la gestión pública, de la administración pública, temas de sociología, antropología, historia. Tiene que ser el político una persona muy preparada en amplios temas, tiene que tener una visión integral de la realidad del país y también no solo del país, sino de la política exterior, de los países que lo rodean y con los países con los que va a tener seguramente intercambios y va a tener visitas y va a tener una serie de relaciones internacionales que le va a permitir construir su liderazgo o en todo caso ya de ser gobierno, una mejor gestión gubernamental. En el Perú y en Latinoamérica han existido las formas tradicionales de participación política. Estas donde la ciudadanía participaba a través de los partidos políticos, los cuales eran organizaciones y son actualmente organizaciones legalmente constituidas y reconocidas como organismos competentes. Y lamentablemente esta forma de participación, que es a través de los partidos políticos, ha comenzado a tener menos adeptos, menos seguidores, menos afiliados. Sin embargo, yo leía muchas encuestas que salían años atrás, 3 o 4 años atrás, inclusive hasta el año pasado, que decían que a los jóvenes no les interesaba la política, que los jóvenes son apolíticos, ¿no? Les aborrecía la política, no querían ser políticos. Y eso no es tan cierto, puesto que sí participan en política, o sea, sí hay un amplio sector de la población entre 18 hasta 40 años que sí participa en política, sí hacen política. El tema es que no lo hacen a través de los canales tradicionales, como eran los partidos políticos, sino que ellos han encontrado otras plataformas de participación, ¿no? Conocidas comúnmente como los colectivos sociales, también denominadas por los politólogos como los grupos de presión, o también algunos lo denominan como grupos de interés. Y estos son pues los grupos ambientalistas, los grupos conservadores, los animalistas, los LGTB, por ejemplo, los grupos feministas. Estas son formas de interacción política y de participación activa. El tema es que muchos piensan que solamente son luchas sociales, cuando en realidad sí tienen una alta carga de contenido ideológico y doctrinario político. Entonces, si vemos que muchos participan, traigo nuevamente aquí a alguien del pasado, pero que tiene mucha razón, que dice, el hombre es un animal político, ¿no? Aristóteles nos dejó esa frase para la eternidad. Entonces, ¿qué estamos creyendo? ¿Que todo hombre, toda persona puede ser un político o tiene capacidad de serlo? Eso también es una pregunta que queda para estos tiempos, porque si hablamos de la preparación política, al menos tendrá las ganas, pero la preparación es lo que va a diferenciar al político del que no es político. Y para ello me atreví a hacer una tipología, tipos de candidatos, ¿no? Y dividirlos por su naturaleza o personalidad, por su trayectoria o por las probabilidades de ser elegido. Acá hay una síntesis nada más porque en realidad yo tengo un trabajo más extenso justo en el libro que aparece a mi espalda, que es un libro donde vamos a desarrollar esto y mucho más a profundidad. Pero acá me atrevo a hacer una tipología más o menos por su naturaleza o personalidad. Yo he visto muchas definiciones de lo que son los políticos, ¿no? Pero en este caso hemos hecho una tipología del candidato. Entonces, tenemos candidatos que son carismáticos, otros que son desagradables, algunos son explosivos o reactivos, y algunos son soberbios o egocéntricos. También tenemos a los candidatos por su trayectoria, ¿no? Y eso es bastante amplio, porque bueno, tenemos algunos que han sido autoridades políticas, o lo son, en el caso que puedan ir a una reelección, funcionarios públicos, que de repente también quieren participar en un cargo de elección popular, dirigentes de un partido, que son los candidatos naturales de los partidos. Seguimos por su trayectoria
Esto es muy común que se da en Latinoamérica también, artistas con filiación política. Y también hay artistas sin filiación política. Muchos artistas participan de candidatos a veces como invitados, pero sí tienen filiación política. Lo que pasa es que no lo habían dicho antes. Por ejemplo, también existe esta variable, que son los empresarios con filiación política. Y también hay empresarios sin filiación política, y también hay empresarios que no son políticos, pero son mediáticos. Salen mucho en medios de comunicación y también son atractivos o invitados por los partidos políticos para ser candidatos. También hay candidatos sin trayectoria conocida, los llamados influencers de redes sociales, que ahora hemos visto que en elecciones de este año y hace unos años atrás han comenzado a participar como invitados porque tienen seguidores y seguramente generan corrientes de opinión entre sus seguidores. También están los influencers mediáticos, esas personas que salen siempre en televisión, pero no se sabe qué hacen, pero están ahí. Los llamados figuretis también en el Perú les dicen así. Y también algunos que son totalmente desconocidos. Pero acá hay una clasificación que es muy importante porque la toman en cuenta por lo general los consultores políticos, los asesores o los que van a los jefes de campaña, ¿no? Acá yo he dividido a los candidatos por sus probabilidades de ser elegidos. Y empiezo con los que tienen bajas probabilidades. Ojo, al inicio de la campaña, porque en el transcurso de la campaña pueden ir creciendo. Entonces tenemos los de bajas probabilidades, un candidato desconocido, un candidato nuevo, o un candidato que inclusive siendo conocido es ignorado, rechazado o ya tiene una imagen destruida o desprestigiada. Tenemos los que tienen medianas probabilidades, y esto es importante conocer porque muchos consultores de aquí es donde cogen para hacer estrategia, para poder inclusive construir la imagen del candidato o hacer una estrategia de contraste contra otros candidatos. Entonces, medianas probabilidades puede ser un candidato desconocido, pero tiene medianas probabilidades. Puede ser un candidato nuevo, pero hay nuevos que son conocidos, son personas públicas, y hay nuevos que, bueno, por primera vez postulan. Y tenemos los candidatos con trayectoria, ¿no? Incluso aquí dice, candidatos que ya fueron autoridades públicas elegidos con voto popular y que tienen un nivel de rechazo regular, un nivel de aceptación regular y un nivel bajo de rechazo. Eso es importante conocer. Pero también tenemos los que tienen altas probabilidades. Y estamos hablando de los candidatos favoritos, ¿no? Esos que faltan 2 o 3 meses para el día de la elección y ya están entre los primeros lugares. También tenemos el candidato nuevo, pero del tipo outsider, que acaba de emerger rápidamente y está ocupando los primeros lugares y era un candidato que no se esperaba. Y tenemos el candidato de un partido fuerte, que a pesar de que el candidato no es muy conocido, no tiene cualidades de un liderazgo fuerte o una imagen muy bien construida, pero pertenece a un partido que está fuerte, un partido que sí tiene, digamos, un soporte nacional, de bases y mediático también. Es importante aclarar acá que yo he puesto el término probabilidades, porque muchos confunden probabilidades con posibilidades. Y es que cualquiera que sea candidato, o sea, que ya esté inscrito y esté habilitado ya para ser candidato y esté en campaña, puede ganar, o sea, tiene las posibilidades de ganar. Lo que puede tener es bajas probabilidades, medianas probabilidades o altas, pero las posibilidades siempre van a estar dadas para el candidato que ya esté en contienda. Entonces, tenemos una amplia gama de candidatos y como les digo, esta solamente es una parte porque hay mucho más, ¿no? Hay mucho más en esta clasificación. Pero es importante saber entonces qué pasa. Hay muchos que no están preparados y de repente, o podrían estar preparados en temas técnicos, pueden ser economistas, médicos, podrían ser abogados, ingenieros, pero en una campaña electoral hay que comunicar bastante. Entonces necesitan ellos un nivel de preparación ya en habilidades comunicativas. Y aquí iniciamos, ¿cuáles son esos 3 niveles de la preparación? La oratoria política, y está la fotografía de Alan García, expresidente peruano, muy conocido en toda Latinoamérica, inclusive en España también. Recuerdo en alguna ocasión que el presidente Zapatero
hizo mención sobre Alan García diciendo que era el orador político más importante de toda Latinoamérica y Hispanoamérica en todo caso. Esto es un entrenamiento, no solamente es una capacitación, es un entrenamiento para dominar el arte de hablar frente al electorado y, ojo, logrando emocionar a quienes lo vean y escuchen. El candidato tiene que emocionar al que lo vea y lo escuche, si no, no va a obtener los votos que necesita. El desarrollo del lenguaje corporal. Esto es algo que tampoco se trabaja poco y es muy importante, porque es un tipo de preparación y entrenamiento en el que se logra ejecutar los gestos y movimientos de manera correcta que refuercen el mensaje que te está transmitiendo de manera oral, o inclusive gestos que pueden, con silencios, transmitir mensajes. Porque la razón de ser de un candidato y de una campaña es transmitir, colocar el mensaje en la mente de los electores. Y aquí se trabaja con disciplinas propiamente del arte escénico, ¿no? En la fotografía ustedes ven a Adolf Hitler, muchos consultores han visto estas fotos y han seguramente leído a la historia que es un momento en que Hitler se está preparando para sus discursos. Inclusive, al parecer, esta fotografía no necesariamente es cuando él ya era gobernante, sino antes de, se venía preparando. Existe algo que sí todos lo conocen, que es el media training. El media training es una capacitación y entrenamiento que sirve para desenvolverse adecuadamente en todo tipo de entrevistas en medios de comunicación. Lo que sucede es que muchos candidatos nuevos, sobre todo, porque hay una ola de candidatos nuevos en toda Latinoamérica, gente que por primera vez está participando y que no están familiarizados con los medios de comunicación. Entonces, de repente van a un canal de televisión y las luces, las cámaras, comienzan a ponerlo nervioso. No sabe mirar a la cámara. Si no se mira fijamente a la cámara en los momentos claves, no se puede colocar el mensaje en el televidente. Y es importante saber, y esto es un tic que a veces yo suelo darle a los candidatos que van a ir a medios, es que ellos no están yendo solo con la intención de responder preguntas. Muchos van tratando de complacer al entrevistador, respondiendo las preguntas. No, no es así. Las preguntas deben ser un medio para que él se dirija al televidente. Él tiene que colocar el mensaje y él tiene que convencer no necesariamente al entrevistador, sino al televidente que lo está viendo a través de esa camarita, en la cual tiene que también el saber por momentos mirar con precisión y fuerza para colocar ese mensaje a todos. Entonces, eso es algo clave, entender de que incluso el entrevistador y los medios tienen su propia agenda. No es la agenda del candidato. El candidato se equivoca y piensa que él va a poder fácilmente a veces colocar el mensaje, y no es así. A veces el entrevistador es muy incisivo y lo lleva por otros caminos y no lo deja colocar el mensaje, no lo deja explicar sus propuestas, y si no está preparado para sus entrevistas en medios, esta entrevista, en vez de ser un momento importante para su despegue, puede terminar siendo un fracaso y llevarlo a la ruina. El media training, como les mencioné, son entrevistas variadas, son simulaciones de entrevistas con un equipo que está detrás, como ustedes ven en esta fotografía, y que pueden darse en sedes de televisión, cabinas de radio, conferencias de prensa. Eso es clave, preparar al candidato en conferencias de prensa. En espacios públicos, ¿no? Hay que entrenar al candidato como si fuese entrevistado o abordado de un momento a otro cuando sale de una institución o está seguramente caminando por algún lugar público. Y los periodistas suelen abordarlo y hacerle preguntas muy diversas, todos al mismo tiempo. Y a veces el candidato no sabe a quién responder primero. Y ahora con el tema de la pandemia y el uso de las tecnologías, también estas entrevistas se dan pues, a través de todas las plataformas digitales, ¿no? El Zoom, el Meet y otras más que existen. Esto es importante complementarlo, y como lo decía al inicio, el fondo, ¿no? Que el candidato tiene que conocer los temas de fondo, no de manera somera, sino de manera integral. Y la forma, cómo esos temas los va a explicar de manera fácil, sencilla,
para que pueda ser entendido por todos y pueda generar mayor adhesión, y al final de cuentas, el candidato lo que quiere es votos, y ganar los votos que él necesita para ganar esa elección. Yo les agradezco, acá está mi diapositiva final, les agradezco por la invitación. Me encuentran en el WhatsApp, ahí está el número, como gusten, el Facebook, que también tengo ahí con mi nombre, o el fanpage de Imperium Marketing, que es la marca que nosotros representamos de la agencia consultora. Y bueno, quedo a disposición para las preguntas que crean pertinentes. Muchas gracias.